Es un buen momento para introducir un concepto que se llama máscara espectral. Máscaras espectrales. ¿Qué es lo que es una máscara espectral? Y aquí voy a recurrir a una figura de Heiken, donde tenemos en escala logarítmica la frecuencia y en decibeles la amplitud espectral, la densidad espectral de potencia, y tenemos una línea continua que tiene distintos segmentos. Estos segmentos son rectos, lo cual significa que el decaimiento es como una potencia de la frecuencia, donde por ejemplo acá entre 10 y 100 Hz es una década de frecuencia, cae de aproximadamente menos 25 a menos 50. Entonces, esta máscara espectral lo que está indicando es que acá hay un decaimiento de 25 decibeles por década. Acá cae 10 decibeles en una década. Aquí es sustancialmente menos de 10, yo diría son tal vez unos 3 decibeles por década. Y aquí nuevamente son del orden de unos 17 decibeles por década. Estas máscaras espectrales son muy comunes en estándares de comunicaciones y lo que establecen son los valores máximos admisibles para la densidad espectral de frecuencia de una determinada transmisión. ¿Vale? Sí, un sistema de comunicaciones digitales sale al aire con algún pulso base, por ejemplo. Ese pulso base genera una cierta forma espectral y habíamos visto el ejemplo de pulsos rectangulares, habíamos visto en el ejemplo de pulsos Manchester. Ojo que acá la escala de frecuencia no es logarítmica, pero la escala de amplitud sí es en decibeles. Y al salir al aire con un pulso que tiene ciertas características espectrales, es posible de que se transgreda esta máscara espectral. Y este caso que estoy mencionando lo quiero graficar a continuación para ilustrar su aplicación a los casos que hemos visto. Y para eso lo que voy a hacer es duplicar esta hoja de acá. Y sobre esta hoja voy a copiar el espectro de esta señal verde que corresponde al pulso Manchester. Y el motivo para hacer eso es porque nos interesa ver que en ambos casos, esencialmente, esta línea de segmentos lila indica más o menos el lugar en el cual el nivel aproximado de energía que hay en frecuencia. Y supongan que la máscara espectral es algo como lo que se indica acá. Supongan que la máscara espectral tiene un valor
0, luego baja fuertemente, y luego tal vez baja menos fuertemente. Y para el ejemplo, ahí, y vamos a asumir de que acá también. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a asumir de que son 60 decibeles por década y que aquí son 30 decibeles por década. Entonces, claramente, estamos frente a dos tipos de pulso que no cumplen con la máscara espectral y por lo tanto son pulsos que no pueden ser utilizados para una transmisión bajo este estándar, porque el estándar exige de que a tres veces el ancho de banda del lóbulo lateral, del lóbulo principal, ya la atenuación sea más baja que la que presentan estos pulsos. ¿Por qué se usan las máscaras espectrales? Porque puede haber alguna transmisión vecina por acá o alguna transmisión vecina por acá que necesita tener ciertas garantías de que no hay interferencia fuera de banda, no hay interferencia de transmisiones de canales adyacentes o que esa interferencia esté justamente por debajo de la intensidad garantizada por la máscara espectral, de tal forma que esa interferencia quede acotada a un valor que permita que las otras transmisiones laterales puedan funcionar en forma satisfactoria. Entonces, la pregunta es, voy a indicar acá simplemente máscara espectral. Y la pregunta es, bueno, si estos pulsos no sirven, ¿habrá algún otro pulso que sí pueda cumplir con esta máscara espectral? Por supuesto que lo hay, y esto es el objeto de la cápsula que sigue.